¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor. Muy buenos días, que Dios les bendiga, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes, agradecidos una vez más por este tiempo en el cual podemos edificarnos juntos con la palabra de Dios. Vamos a escudriñar la Escritura y eso es un motivo por el cual nos gozamos, porque Dios va a estar hablando a cada una de nuestras vidas durante este tiempo. Espero de todo corazón que sea de mucha edificación para ustedes lo que vamos a estar escudriñando en este día, que sea la palabra de Dios la que nos instruya, la que nos fortalezca, la que nos enseñe en esta hora. Le invito a abrir su Biblia conmigo en el libro de Colosenses. Vamos a continuar con este maravilloso libro, el libro de Colosenses. Vamos a estar considerando lo que tiene que ver con el primer pasaje del capítulo 4, así que vamos a estar en el capítulo 4. La semana pasada terminamos con lo concerniente al pasaje que comienza en el capítulo 3, versículo 18 y termina en el capítulo 4, versículo 1. Hoy vamos a estar considerando un nuevo pasaje. Vamos a considerar el pasaje que comienza en el capítulo 4, versículo 2 y va a terminar en el capítulo 4, versículo 6. Antes de comenzar con lo que tiene que ver con el escudriñar este pasaje, vamos a dar lectura al pasaje y vamos a hacer algunas observaciones referente al pasaje que vamos a estar considerando. Vamos a leer capítulo 4, versículo 2. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pablo va a hablarnos en este pasaje de cosas importantes referente a la oración. Comienza hablando de la oración, ya lo vamos a profundizar cuando comencemos en unos minutos a escudriñar el texto. Va a hablarnos de algo importante referente a la palabra, la petición que él hace para que se abra puertas para la palabra. Termina el versículo 4, el versículo 4 nos va a hablar de la manifestación de la palabra, de hablar, y el versículo 6 va a llamarnos a que nuestras palabras sean siempre sazonadas con sal. Entonces vamos a ver en este pasaje una preocupación importante que tiene el apóstol Pablo por la predicación de la palabra, por anunciar cumplidamente la palabra y por cómo debemos nosotros manifestar la transformación de vida que Dios ha hecho en nosotros a través de nuestras palabras, sean nuestras palabras siempre sazonadas con sal. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el versículo 2. Vamos a comenzar con el desarrollo ya y el estudio de este pasaje que tiene que ver con, o empieza en el versículo 2. Lo primero que vemos en el versículo 2, Pablo va a decir: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es interesante y es importante resaltar el hecho que el apóstol Pablo comienza la carta. Miren cómo comienza la carta en el capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo comienza la carta diciendo: siempre orando por vosotros. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo la carta? Orando por ellos. La oración para el apóstol Pablo es una herramienta fundamental, es una herramienta importante. Él va a comenzar el desarrollo de la carta diciendo: siempre orando por vosotros. Mire cómo continúa el desarrollo de la carta en el capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Va a decir el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, luego que él escucha el informe que Epafra le da referente a la iglesia en Colosa, ¿qué va a decir? ¿Qué va a expresar en el versículo 9? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento
de la voluntad de Dios. Pablo comienza el desarrollo de la carta orando, continúa a lo largo de la carta expresando que en sus preocupaciones se mantiene orando fervientemente, y es interesante y es importante resaltar ahí en el versículo 9 la expresión sin cesar. El apóstol Pablo va a orar y va a orar sin cesar, y eso tiene que ver con que no se detiene por un instante, continúa orando, es perseverante, no deja de hacerlo. Y eso nos llama mucho la atención. No solo el apóstol Pablo va a estar orando, sino que miren por ejemplo el capítulo 4, versículo 12. Epafra, quien probablemente es el que llevó el evangelio hasta la ciudad de Colosa. ¿Qué va a hacer Epafra según el capítulo 4, versículo 12? Os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué va a hacer Pablo y qué va a hacer Epafra? Ambos están siempre orando, siempre rogando, están perseverando en la oración, están orando sin cesar por cada uno de ellos. Ahora, hay algo que me llama mucho más la atención. El apóstol Pablo dice que no cesa de orar por ellos, a pesar de que, como lo vimos ya hace muchas clases en la introducción que hicimos a la carta, es probable, bastante probable, que el apóstol Pablo nunca haya estado físicamente con los hermanos en Colosa. Es probable, por las indicaciones que él da en el capítulo 2, versículo 1, que el apóstol Pablo nunca haya estado con ellos físicamente. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es probable que el apóstol Pablo nunca haya visto el rostro de los hermanos en Colosa, nunca haya estado físicamente con ellos. De hecho, en el versículo 5 del capítulo 2, dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, aunque estoy ausente en el cuerpo. Ahora, ¿por qué resalto esto? Porque es importante el hecho de que estemos orando los unos por los otros, incluso aquellos que nunca hemos visto. Es importante que nosotros comencemos a desarrollar la preocupación y el hábito de perseverar en la oración los unos por los otros, incluso aquellos que no conocemos físicamente. Es importante que nosotros tengamos la disposición, el hábito, la disciplina de estar perseverando en la oración, de estar orando sin cesar, de estar siempre pidiendo a Dios. Miren la primera palabra, vamos a concentrarnos en el capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. La primera palabra que vemos ahí en el versículo 2 es perseverad. La primera palabra que encontramos ahí en el versículo 2 es perseverad en la oración. Y la palabra perseverad tiene que ver con constante, diligente, asiduamente. El llamado del apóstol Pablo es a que nosotros, como cristianos, desarrollemos vidas perseverantes en la oración, que seamos constantes, diligentes, asiduamente estemos orando fervientemente. La oración es una herramienta fundamental y debe ser la base de nuestra vida cristiana y de nuestra transformación. No podemos pretender llegar a ser conforme a la imagen del que nos creó, según el capítulo 3, versículo 10, si no mantenemos una relación estrecha con él a través de la oración. No podemos pretender desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas si no somos perseverantes en oración. No podemos pretender parecernos a Él si no tenemos una relación estrecha y profunda con Él. Por eso hay un llamado al apóstol Pablo a que seamos perseverantes en la oración. Después de que dice perseverar en la oración, bueno, Romanos capítulo 12, en el versículo 12, Pablo también va a hacer un llamado similar. Dice,
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y termina el versículo 12 de Romanos 12 diciendo, constantes en la oración. Hay un llamado a la constancia, a la perseverancia, a la diligencia en cuanto a la oración. De hecho, ahí en el 4:2, después de que nos dice perseverad en la oración, va a decir velando. La palabra velando que Pablo usa ahí en el capítulo 4, versículo 2, esa palabra velando tiene que ver con mantenerse despierto, vigilante. El llamado del apóstol Pablo no solamente es a que perseveremos y seamos diligentes en cuanto a la oración, sino que el apóstol Pablo nos hace un llamado a mantenernos vigilantes, despiertos, atentos, referente a la oración. El cristiano no se duerme en sus vidas espirituales. El cristiano no se duerme en cuanto a su relación con Dios. El cristiano mantiene una comunión estrecha, constante y continua con su Padre a través de la oración, perseverando y velando en ella. Hay un llamado entonces de parte del apóstol Pablo a mantenernos despiertos, atentos, constantes y continuos en la oración. Para el apóstol Pablo, la oración formaba parte indispensable de su vida espiritual. Ahora bien, no solamente nos hace un llamado a poder mantenernos perseverantes y velando en oración, sino que termina el versículo 2 diciéndonos con acción de gracia, con acción de gracia. Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos dar gracias a nuestro Dios. No solamente nos acercamos a Dios para pedir, no solamente nos acercamos a Dios para rogarle, sino que también nos acercamos a Él, velamos en oración, somos constantes y perseverantes en las acciones de gracia. Pablo nos hace un llamado a que podamos tener acciones de gracia, no solamente rogar, no solamente pedir. Pablo insta a lo largo de toda la carta a que nosotros debemos ser agradecidos. Miren el capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, ¿qué hace Pablo? Damos gracias a Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Mira el capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre. Con gozo, dando gracias al Padre. Mire las razones que Pablo da en el versículo 12, 13 y 14 para dar gracias a nuestro Padre. Si usted cree que no tenemos tantas razones para las cuales agradecer a nuestro Dios, mire las razones que da en el versículo 12, 13 y 14. Razón número 1. Él nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Usted y yo no podíamos participar de la herencia. No podíamos participar de esa herencia en los santos en luz, pero Él nos hizo actos. Él nos capacitó. Él nos llevó a poder participar de esa herencia en los santos en luz. Mira la segunda razón en el versículo 13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vivíamos bajo la potestad de las tinieblas. Ahora, el final del versículo 13 no solamente nos ha librado de la potestad de las tinieblas, sino que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora vivimos en el reino de su amado Hijo. Entonces, somos agradecidos. ¿Por qué? Porque Él nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos somos agradecidos porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Somos agradecidos porque nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Somos agradecidos, mire cómo comienza el versículo 14, porque Él nos ha redimido, porque en Él tenemos redención por su sangre. Nos ha comprado con un precio y un valor muy alto, la sangre de su Hijo. Y termina el versículo 14. Somos agradecidos porque Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Entonces, hay muchas razones a lo largo de toda la carta y hay muchas razones en nuestras vidas
para ser agradecidos con nuestro Dios. Debemos ser perseverantes en la oración, debemos velar en ella, pero siempre, siempre recuerde darle gracias a Dios por todas las grandes maravillas que ha hecho, que hace y que hará también en nuestras vidas. Miren conmigo el capítulo 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Cómo termina el versículo 7? Abundando en acción de gracia. Hay un llamado entonces a abundar en acción de gracia. En el capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. ¿Cómo termina el versículo 15? Y sed agradecidos. Hay un llamado a ser agradecido a lo largo de toda la carta. Mira el versículo 16 del capítulo 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. La palabra gracia ahí tiene que ver con cantando y siendo agradecido, cantando con gracia en vuestros corazones. Y el versículo 17 del capítulo 3, el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo termina el versículo 17? Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Es interesante que por lo menos encontramos 5 o 6 referencias a lo largo de toda la carta al hecho de que usted y yo debemos ser hijos de Dios agradecidos. Debemos velar en la oración, debemos perseverar en la oración, debemos ser constantes y diligentes en la oración. Pero no solamente hablamos con nuestro Dios para dejar en sus manos nuestras cargas, nuestras súplicas, nuestros ruegos, sino que también nos acercamos a Dios a través de la oración para reflejarle, para hablarle y para decirle cuán agradecido estamos con él. Por eso en el capítulo 4, versículo 2 termina diciendo, velando en ella, en la oración, pero con acción de gracia. Y yo creo que si damos un momento, unos segundos para pensar, cada uno de nosotros, ¿tiene usted razones el día de hoy para estar agradecido con Dios? ¿Ha sido Dios bueno contigo? ¿Te ha bendecido Dios a pesar de todas las tribulaciones y las dificultades que hemos vivido en todo este tiempo? Tenemos muchas razones, hermanitos lindos, para ser agradecidos con nuestro Dios. A veces nos olvidamos en nuestras oraciones de expresarle el agradecimiento que sentimos por todas las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, que Él hace en nuestras vidas, y también por aquellas que hará. Y no es casualidad que aquí en el capítulo 4, versículo 2, Pablo diga eso. A propósito, hay algo interesante aquí, Pablo va a hablar de acción de gracia, y usted sabe el contexto en el que él está cuando escribe la carta a los colosenses. Pablo está preso, hermanos. Pablo escribe 4 cartas estando preso en Roma, entre esas escribe Colosenses. Pablo está preso, según lo que nosotros vemos en algunas indicaciones de la carta. Sin embargo, eso no es un motivo por el cual él no pueda estar agradecido con Dios. Mira el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Pablo está preso. Sin embargo, él tiene muchas razones por las cuales estar agradecido con Dios.
Entonces, hay un llamado a ser perseverantes en la oración, constantes en la oración, diligentes en la oración, a velar, la palabra velar, como dije hace unos momentos, a no dormirnos, a mantenernos despiertos, atentos en ella y a ser agradecidos. Amén. Ahora bien, otra cosa importante. Mire cómo comienza el versículo 3. Pablo va a decirle a ellos, perseveren en la oración, velen en la oración, sean agradecidos, pero también en sus oraciones, acuérdense de nosotros. Porque dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo comienza, como dije hace rato, la carta diciendo que él ora por los hermanos en Colosa, en el 1.3. En el 1.9, no cesa de orar por ellos. Epafra en el 4.12 está continuamente siempre orando por los hermanos en Colosa. Ahora, ¿qué le dice Pablo y Epafra a los hermanos de Colosa? Ahora ustedes también oren por nosotros. Según el 4.3, oren al mismo tiempo por nosotros. Pablo oró por ellos, Epafra oró por ellos. Ahora, los hermanos en Colosa deben orar por Pablo y por Epafra. Y no se trata, hermanitos lindos, de devolverles el favor. Bajo ningún concepto, Pablo está diciendo, bueno, nosotros oramos por ustedes, ahora ustedes deben devolvernos el favor orando por nosotros. No se trata de devolvernos un favor. Se trata de la preocupación sana y bonita que debemos tener los unos por los otros, orando continuamente unos por otros. Hay un llamado y vemos en el ejemplo de Pablo, de Epafra y de los hermanos en Colosa a que usted y yo debemos estar orando fervientemente, continuamente, perseverando en la oración, velando en ella y también orando los unos por los otros. El amor de Cristo se demuestra a través de nuestras oraciones, orando los unos por los otros. Si usted ama a su hermano, ore por él. Si usted me ama a mí, ore por mí. Si nos amamos unos a otros, entonces debemos mostrar el amor a través de la oración. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted oró específicamente por el bienestar espiritual de algún hermano o de algunos hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste un momento a orar por el crecimiento espiritual y la fortaleza espiritual del pueblo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que en tus oraciones te acordaste de mí, oraste por mí? Pablo va a motivarnos a que podamos orar los unos por los otros, a que nos demostremos el amor orando los unos por los otros. Como dije hace un momento, y es importante resaltar eso, el apóstol Pablo ni siquiera ha visto físicamente a los hermanos en Colosa, pero eso no es un impedimento para que él no cese de orar por ellos. Ese no es un impedimento para que Pablo no dé gracias a Dios por ellos. Eso no es un impedimento para que Pablo esté intercediendo delante de Dios continuamente por ellos. Así que, hermanito lindo, aunque probablemente nunca nos hemos visto físicamente y no sabemos si lo vamos a hacer, no dejemos de orar los unos por los otros, sobre todo por el crecimiento, el fortalecimiento y el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Amén. Pablo va a hacer, y hay algo que debemos aprender referente a la oración. Pablo va a hacer o va a solicitar una oración específica por ellos. Pablo es específico en sus oraciones. Si ustedes ven el capítulo 1, versículo 9, la oración de Pablo es específica, que ellos puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, la petición que Pablo va a hacer en el capítulo 4, versículo 3, referente a la oración que ellos deben hacer por Pablo y por Epafra, es una oración específica. ¿Que tiene que ver con qué? Miren el 4.3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra.
Y me llama poderosamente la atención la petición del apóstol Pablo. Porque cuando nosotros entendemos el contexto en el que él escribe la carta a Colosenses, como dije hace un rato, él está preso. Y estando preso en Roma, no solamente escribe Colosenses, sino que escribe la carta de Filipenses. Y cuando nosotros vemos lo que él expresa, por ejemplo, en la carta de Filipenses, él no solamente está preso, sino que en el capítulo 1, versículo 19, 20, 21 de la carta a Filipenses, Pablo va a expresar que él está esperando una sentencia de vida o de muerte. Miren conmigo rápidamente, aunque no es lo que estamos estudiando, pero me llama la atención esto. Capítulo 1 de Filipenses, versículos 19, 20 y 21. Dice, porque sé que por vuestra oración, ahí está la oración, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo sabe que los hermanos están orando por él. Pablo entiende que los hermanos están orando por él. Mira el versículo 20. Conforme a mi anhelo y mi esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo no solamente está preso, sino que está esperando una sentencia de vida o muerte. Están a punto de determinar qué va a pasar con él, qué va a pasar con su vida. Y en esta circunstancia, en las circunstancias que Pablo se encuentra estando en Roma, ¿sabe cuál es la petición de Pablo aquí a los hermanos en Colosa? ¿Cuál sería nuestra petición si estamos en esa condición? Yo les estaría diciendo, hermanos, por favor oren por nosotros para que podamos continuar con vida, para que no nos hagan nada malo. Pero la petición específicamente del apóstol Pablo en el 4:3 tiene que ver con la predicación de la palabra. Si hay algo que a Pablo le preocupa, no es lo que le pueda nacer a él, no es lo que pueda sufrir él, no es lo que él tenga que atravesar. La única preocupación del apóstol Pablo es que se le puedan abrir puertas para poder continuar predicando la palabra. En la mente de Pablo, en el corazón de Pablo, en la vida de Pablo, lo único que importa es poder seguir sirviendo al Señor. Lo único que Pablo desea, lo único que Pablo pide, lo único que Pablo quiere es poder seguir predicando la palabra, que se nos abran puertas para la predicación de la palabra. Él no está preocupado por el sufrimiento de él. Él no está preocupado por el dolor que puede causar el hecho de que él pueda morir. Pablo entiende que si vive, va a vivir para predicar el evangelio. Pablo entiende que Dios le dio a conocer un misterio poderoso. Miren el capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. 26, capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. ¿Sabe qué entiende el apóstol Pablo? Que si vive, vive para predicar el evangelio. Pablo entiende que Dios le dio a conocer el misterio que había estado oculto por los siglos y las edades, por generaciones, por mucho tiempo, y que Dios se lo dio a conocer a él. ¿Sabe para qué? Para que lo comparta con otro. Pablo entiende que lo único que puede traer esperanza a la vida de alguien es escuchar el evangelio. Según el capítulo 1, versículo 5, el evangelio produce esperanza. Según el capítulo 1, versículo 23, el evangelio produce esperanza. Según el capítulo 1, versículo 27, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pablo entiende que lo único que puede traer verdadera esperanza a la vida de alguien es el evangelio. Por eso, su única petición, ¿sabe cuál es?
que se abran puertas para poder seguir predicando el evangelio. Su mayor anhelo, su única preocupación tiene que ver con la predicación del evangelio. Lo único que él desea es poder seguir predicando el evangelio, hermanos. Les hago una pregunta. ¿Cuántas familias conocemos hoy que están llorando o están sufriendo por la pérdida de algún ser querido? ¿Cuántas lágrimas hemos visto alrededor de todo este tiempo? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas vidas hoy se están perdiendo eternamente que necesitan oír y escuchar o conocer a Jesús? Nuestra mayor preocupación debe ser la predicación del evangelio. ¿Sabe por qué? La gente necesita tener esperanza. La gente necesita oír el evangelio. Y es el deseo y el propósito eterno de Dios. Mire conmigo el capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Por qué digo que es el deseo de Dios? Capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El deseo de Dios es que la palabra verdadera del evangelio pueda llegar a todo el mundo. Y para poder que la palabra verdadera del evangelio llegue a todo el mundo, ¿sabe qué tiene que pasar? Usted y yo debemos hablarla. En Costa Rica, la gente necesita escuchar el evangelio. Y para eso, mi hermanita Rubí debe hablar. Allá en Cusco, todo Cusco necesita escuchar el evangelio. Por eso, mi hermanita María Isabel, nuestra mayor preocupación y nuestra mayor oración debe ser: Señor, ábrenos puertas para seguir predicando el evangelio. Allá en El Salvador, mi hermanita Ana Alfaro, mi hermanita Ana María Pavón. Antofagasta, mi hermanito Mauricio, debemos llenar a Cristo, a toda Antofagasta de Cristo. Para eso necesitamos ser constantes, perseverantes en la oración y pedir a Dios que nos abra puertas. Mire el capítulo 1, versículo 23. El deseo de Dios. 1:23. Si en verdad permanecéis firmes y fundados sin movernos de la esperanza del evangelio, de la cual habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. El deseo de Dios, el anhelo de Dios, la voluntad de Dios es que el evangelio sea predicado a toda la creación debajo del cielo. El evangelio debe ser anunciado en el mundo entero. Pero para poder que eso suceda, ¿sabe qué debemos hacer nosotros? Mire el capítulo 1, versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Cómo termina el versículo 25? ¿Qué entiende el apóstol Pablo? ¿Que él vive para qué? Para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Por eso la oración específica de Pablo en el capítulo 4, oren por nosotros para que se nos abra puerta, para que podamos seguir predicando la palabra, para que podamos seguir anunciando el evangelio, para que podamos seguir llevando esperanza a la vida de muchos, para que podamos cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha elegido. Nosotros, usted y yo, fuimos elegidos con un propósito. Miren el final del versículo 23 del capítulo 1, donde estábamos ahora. El evangelio debe predicarse en toda la creación debajo del cielo, pero ¿cómo termina el versículo 23 después de que dice eso? Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo entiende que Dios no solamente, la gracia de Dios lo tocó no solamente para salvarlo, sino también para utilizarlo. Pablo entiende que Dios le permitió a él conocer la verdad, no solamente para transformar su vida y para salvarlo, sino también para utilizarlo. La palabra ministro que usa ahí en el versículo 23, ¿sabe cuál es? Diáconos,
La palabra diáconos tiene que ver con una persona que está puesta para servir. No está hablando de la función de diaconado, está hablando de que él está puesto para servir. La respuesta de él al evangelio es que él va a servir al evangelio por el resto de su vida. En el versículo 25, de la cual yo fui hecho ministro, es la misma palabra, diáconos. ¿Cuál es el punto, hermanitos? La gracia de Dios ha alcanzado nuestras vidas. Nosotros hemos oído la palabra verdadera del evangelio. Ahora, usted y yo somos diáconos. Estamos puestos para servir. ¿De qué forma? Anunciando cumplidamente la palabra de Dios. Para poder que el propósito eterno de Dios se cumpla y que el evangelio sea anunciado en toda la creación debajo del cielo, usted y yo debemos estar dispuestos a hablar, a anunciar y a trabajar arduamente por la predicación del evangelio y de su palabra. Amén. Esa es la preocupación de Pablo. Ese es el deseo de Pablo. Ese es el anhelo de Pablo. Por eso, volviendo al capítulo 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Pablo no está pidiéndose para que me libren del mal aquí, para que me dejen con vida, para que no me hagan daño. La preocupación del apóstol Pablo es la predicación de la palabra, que se abran puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Miren cómo termina el versículo 3. Pablo está deseoso, la preocupación de él es poder dar a conocer el misterio de Cristo, misterio que ya había hablado en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 27, ese misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades, ese misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, pero que Dios le dio a conocer a él y nos ha dado a conocer a nosotros. ¿Cuál es ese misterio? Es una buena pregunta. ¿Cuál es ese misterio? Mire cuál es el misterio. Capítulo 1, versículo 27 al final. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo termina el versículo 27? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En Cristo hay salvación. En Cristo hay esperanza. La gente necesita oír a Cristo. Pablo lo único que desea es poder seguir viviendo para seguir dando a conocer el misterio de Cristo por el cual él está preso. Y va a reforzar ese concepto en el versículo 4, porque mire la petición, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo quiere manifestar este ministerio, pero lo quiere hacer como debe serlo. Pablo entiende que si vive para predicar el evangelio. Pablo entiende que ese misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades, Dios nos lo ha dado a conocer, pero no para que lo mantengamos escondidos, sino para que lo demos a conocer. Somos privilegiados porque estuvo oculto por los siglos y las edades, por muchas generaciones. Ahora usted y yo lo conocemos, debemos manifestarlo. Por eso la petición que debemos tener en nuestra vida continuamente y constantemente es para que el Señor nos abra puertas para la palabra, para que el Señor nos dé el denuedo, la valentía para poder hablar, para que el Señor nos ayude a poder manifestar como se debe este misterio, para que el Señor nos dé fuerza, denuedo, valentía, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios y cumplir con el propósito por el cual Él nos ha elegido. Hermanitos lindos, a veces veo con preocupación algo, lo digo con toda sinceridad y con todo cariño. A veces en nuestras vidas espirituales nos preocupamos solamente por recibir,
Y eso está bien. ¿Por qué? Porque una de las peticiones del apóstol Pablo es que podamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero Dios te salvó. El evangelio te llegó. La gracia de Dios te tocó. No solamente para salvarte, sino también para utilizarte. Nosotros debemos ser portavoces de este misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades. Tú y yo debemos ser un instrumento en las manos de Dios para llevar esperanza y salvación a la vida de otros. El evangelio tiene que ser predicado en toda la creación debajo del cielo. Y para eso Dios te tiene en el lugar que estás, para que alrededor tuyo, todos los que están alrededor tuyo, puedan escuchar que en Cristo hay esperanza. En un mundo que cada vez se siente más desesperanzado, en un mundo que está lleno de aflicciones, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo que se siente total y absolutamente perdido, nosotros tenemos la luz de la esperanza, que es Cristo. Por eso no podemos callar. Pase lo que pase en nuestras vidas, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pedro y Juan, en Hechos capítulo 4, están siendo amenazados. Los llevan a la cárcel. Vamos un momentito allá. Hechos capítulo 4. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 18. Ahora, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mira la respuesta en el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanitos lindos, usted y yo no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades, Dios te lo quiso dar a conocer a ti, para que tú lo hables, lo comuniques, lo anuncies a otros. Amén. Es interesante que miren el versículo 17 y 18 del capítulo 4 que leímos hace un momento. Haya lo que entienden aquellos que se oponen al evangelio, que muchas veces nosotros no entendemos, pero que ellos sí tienen claridad. ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué es lo que le piden en el versículo 17 y en el versículo 18? Que no hablen. ¿Saben por qué? Porque ellos entienden que si el cristiano habla, otro se va a convertir. Si nosotros hablamos, alguien va a creer. Eso lo entienden aquellos que se oponen, pero nosotros muchas veces no. ¿Sabe por qué? Porque nos mantenemos callados cuando tenemos algo tan maravilloso, tan importante, que fuimos privilegiados en el cual Dios nos ha dado a conocer y nos mantenemos muchas veces callados. Usted y yo debemos hablar. Pedro y Juan no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. En el mismo capítulo 4 van a seguir predicando en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira la petición de Pedro y de Juan. Ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Cuál es la petición de Pedro y Juan? Líbranos del mal, que no nos pase nada, protégenos, Señor, ayúdanos para que no nos hagan daño. ¿Cuál es la petición de Pedro y de Juan? La misma petición de Pablo.
Mira la petición en el versículo 29 y se me eriza la piel. Concédenos a tu siervo de nuevo para que sigan hablando la palabra. Danos fortaleza, danos valentía para seguir anunciando la palabra. Esa es la única petición de Pedro y Juan. Mira sus amenazas, pero nosotros danos el valor y la valentía para seguir hablando. En el capítulo 5, versículo 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Mira cómo termina el versículo 28. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Nueva York tiene que escuchar la palabra de Jesús, mi hermanita Grado. Debemos llenar esa ciudad de la palabra de Jesús. Para eso Dios te tiene ahí. Alba, allá en Toluca, necesitamos que toda Toluca sea lleno con esta palabra. Para eso Dios te tiene ahí. Pero necesitamos tener de nuevo valentía. La oración de Pedro y Juan, la oración de Pablo, no es por ellos. La oración y la única preocupación de ellos es poder seguir llevando esperanza a través del Evangelio a tantas vidas perdidas. La preocupación de Pablo es poder seguir cumpliendo con el propósito por el cual Dios lo eligió, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué van a hacer Pedro y Juan? Los van a volver a amenazar, los van a azotar. Ya no le bastó con las palabras, ahora vamos a azotarlos. Miren el capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de haberlos azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. ¿Qué hicieron Pedro y Juan inmediatamente? Versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué hacían en el versículo 42? Todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y uno tiene que preguntarse en este día, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Yo entiendo, hermanitos lindos, que a veces nos cuesta, a veces da un poco de temor. Muchas veces nos sentimos sin herramientas para poder hablarle a otros. Pero Dios te permitió oír el Evangelio. Fuiste tocado por la gracia de Dios, no solamente para salvarte, sino también para utilizarte, para llevar esperanza a otros. Si no sabes cómo hacerlo, o si te da temor, pídele al Señor de nuevo y valentía para poder anunciar la palabra del Señor. Según Romanos 10, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán? En aquel en que no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Usted y yo somos enviados a predicar ese misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades. Amén. Entonces, la preocupación, la oración del apóstol Pablo es una: poder seguir llevando, poder seguir transmitiendo, poder seguir anunciando cumplidamente la palabra de Dios. Volvamos a Colosenses. Capítulo 4. Estamos en el versículo 3 y versículo 4. La palabra en el versículo 4 manifieste
tiene que ver con hacer visible, poner en evidencia, presentar, dar a conocer, demostrar, descubrir, manifestar. ¿Qué es lo que Pablo desea? Poder hacer visible a Cristo en su vida. Pablo quiere mostrar, Pablo quiere dar a conocer, descubrir ese misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades. Dios te ha elegido, te ha salvado, te ha transformado para que tú y yo hablemos, enseñemos, demos a conocer al mundo entero, manifestemos al mundo entero a Cristo, su palabra y ese misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades. Lo único que a Pablo le importa, lo único que a Pablo le preocupa y lo único para lo que él vive es para manifestar, para dar a conocer a Cristo a través de su palabra y de su vida. ¿Para qué vives tú hoy? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Son preguntas que nosotros debemos hacernos. Ahora bien, hay algo interesante aquí que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Mire cómo comienza el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera. Hermanitos lindos, la predicación del evangelio, el hablar, las palabras, van estrechamente relacionadas con la forma como nos conducimos. No hay mejor forma de predicar que manifestando la transformación de vida, reflejándosela a otros, andando sabiamente para con los de afuera. Pablo entiende que sus palabras, que nuestras palabras deben ir acompañadas de nuestra conducta. La transformación de vida, si nosotros llegamos a ser conforme a la imagen del que nos creó, vamos a ayudar a que otros también puedan alcanzar esperanza a través de lo que damos a conocer de Cristo en nuestras propias acciones. Vamos a hablar de eso la próxima clase. Gracias por el tiempo, por la disposición como siempre. Estemos orando fervientemente los unos por los otros. Seamos perseverantes en oración. Velemos en ella. Seamos agradecidos con Dios por tantas maravillas que ha hecho, que hace y que hará en nuestras vidas. Pidámosle en nuestras oraciones al Señor que nos siga abriendo puertas para que la palabra de Dios pueda seguir siendo anunciada. Pidámosle al Señor de nuevo valentía para que podamos manifestar su palabra como debemos hablar. Y comencemos a mostrar la transformación de vida a aquellos que aún no conocen a Cristo. Que la gente que aún no conoce a Cristo te vea y diga, algo hay distinto en la vida de mi hermanita Reina Isabel, algo hay diferente en la vida de Harold, y yo quiero saber qué es. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Nos acercamos al final de la carta. La próxima semana continuamos con andad sabiamente para con los de afuera y sean vuestras palabras siempre sazonadas con sal. Que Dios les bendiga.